Vamos a empezar las ponencias de esta tarde con Rafa. Y el título de la ponencia es Los miedos, un gran obstáculo para conectar con lo espiritual. Empezaremos, como siempre, con un minuto de silencio y a continuación Rafa expondrá el tema que lleva preparado. Entonces, un minuto, por favor. Gracias. Los miedos. Hemos puesto por título los miedos, un gran obstáculo para conectar con lo espiritual. No sé si tenéis miedo, algún tipo de miedo. Yo creo que yo sí que tengo miedos. Ahora no sé a cuáles, pero tengo miedos. Uno de los miedos que no tengo es hablar en público. Que es un miedo que es bastante generalizado. A veces la palabra miedo es un poco fuerte, a veces la suavizamos con otra palabra, temor, tememos. Incluso tenemos alguna clase de miedo, a veces diré miedo, otras veces quizá diga inseguridad, otras veces diga tememos. Cuando digo decimos tememos o temor, estamos suavizando la fuerza del término miedo. Cuando decimos inseguridad, probablemente estamos entendiendo como algo muy general, algo muy global, como un estado psicológico que muchas veces no identificamos con el significado de miedo, pero que es la fuente en donde subyacen, en donde emanan los miedos. Quizá inseguridad y miedo sean los términos más frecuentemente utilizados en nuestra vida. Muchas veces oímos decir a muchas personas, quizá nosotros también lo hayamos dicho, yo no tengo miedo a nada. Quizás sea verdad en ese momento, durante ese rato, durante una temporada corta o larga, pero nadie, creo que como seres humanos, aquí encarnados, seres imperfectos, hayamos estado libres siempre de los miedos. En la infancia, en mayor o menor medida, hemos tenido miedos. Luego, posteriormente, también, quizá los hayamos olvidado o no, o hayan quedado como algo lejano, o quizá estemos pasando una etapa en la vida donde no hay situaciones o circunstancias que impliquen que sintamos miedo. A veces, quizá con toda sinceridad, creemos que no tenemos miedo o que no vamos a tener, hasta que no se presentan, quizá todavía no haya ocurrido, situaciones o circunstancias que nos demuestren que realmente no tenemos del todo superado esa posibilidad de miedo. Es uno de los problemas, vamos a llamar psicológicos, aunque todo problema son psicológicos, universales, que tenemos todos los seres humanos. Vale la pena porque los miedos que a veces tenemos sin buscarlos, la mayoría de las veces, pero que determinados seres humanos, de un modo deliberado en ocasiones, de un modo quizá no tan voluntario, pero dejándose llevar en otros, están utilizando como instrumentos para manipular a otros seres humanos. Sean desde seres humanos, porque cuando hablamos de gobiernos no son entidades abstractas, son entidades formadas por seres humanos que utilizan los miedos para tener, digamos, sujeta a la población, las iglesias, las religiones, la educación, por doquier hay miedos. Hay miedos que se van superando, otros están ahí latentes, inconscientes. Es un tema serio a tener en cuenta.
tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Y ambas cosas están muy interrelacionadas, porque lo colectivo está formado por lo individual sumado por muchos seres humanos. Entonces es uno de los temas a no olvidar, si no a todas horas, porque sería una obsesión, a no olvidar, a tener en cuenta, a profundizar. Yo espero aprender esta tarde en este tema. Entre otros libros que tengo entre manos, uno de los libros que he visto que más inmediato tengo que escribir, y estoy en ello, es sobre los miedos. Y quizá lo que aprenda junto con vosotros esta tarde, sea de lo que diga o de lo que vosotros podáis comentar, quizá me ayude a mostrar una visión lo más profunda posible, porque creo que este puede ser un ambiente para profundizar en este asunto, psicológica, esotéricamente, como sea, ayude pues para que luego podamos ir, digamos, contribuyendo a que las personas que lean eso pues también puedan verlo desde otra óptica más profunda. La psicología, pues es una palabra que se aplica a muchos niveles. A veces decimos la psicología ortodoxa, la cual no es fija, sino que va progresando. A veces decimos una visión psicológica más profunda, una visión esotérica de la psicología. Lo podemos decir con distintos tipos de etiqueta. Pero, si me permitís, a veces aquello que decimos, no, esto es psicológico y por lo tanto hay que ir más lejos. Eso a veces es algo que tenemos todavía por superar, todavía por descubrir, todavía por vivir, todavía por practicar. Yo, cuando hablo del miedo en los cursos, en las conferencias, en fin, cuando trato psicológicamente el tema, a veces, como hago con otros, utilizo definición, pero una definición no como una cosa estructurada fija, sino como algo a enriquecer, como algo a tomar como punto de partida para profundizar. Y suelo definir los miedos más o menos como voy a decir ahora. Los miedos son reacciones emocionales, son emociones, producto de una amenaza que nace y que surge en la mente. No nace en lo físico ni en lo emocional, y mucho menos en lo que está por encima de la mente, sino que nace en nuestras mentes. El hecho de que tengamos miedo los seres humanos y las plantas y los minerales no tengan miedo es porque tenemos mente. Sin mente no hay miedo. Podríamos incluir aquí la mente inconsciente, pero el hecho de que pensemos, que imaginemos, que podamos configurar amenazas o que podamos ver, sea con los sentidos como la vista y otros sentidos, algo que la mente interpreta como amenaza, sea más o menos real o exagerada, como suele ocurrir. Y me atrevo a decir desde ya que la mayoría de los miedos la mente los inventa, los configura, los elabora. Y si son reales, si son amenazas reales, no inventadas, la mente las hincha, las exagera, las deforma. Es decir, que el hecho de que tengamos mente nos hace susceptibles de muchas cosas, de muchos problemas. Yo diría que todos los problemas llamados psicológicos, y todos los problemas son psicológicos, los creamos en la mente. Los árboles no tienen problemas, los animales tampoco. Los animales sufren, tienen una sensibilidad, pero no tienen problemas. Tienen algo de mente, pero no esa mente que todos conocemos que tenemos nosotros, los seres humanos. Por lo tanto, el hecho de tener mente, que es maravilloso y que nos hace estar por encima de los demás reinos, tiene su contraparte. La parte de crear problemas entre los que están los miedos. Por eso decía que los miedos, que pueden calificarse como emociones o sentimientos, son creados por la mente. Y como la mente y las emociones están muy interrelacionados, la mente está influyendo en las emociones. Las emociones también están configurando la mayoría de los pensamientos de nuestra mente. Se influyen, aunque son dos niveles de energía distintos, diferentes, se influyen mutuamente. Entonces decía que los miedos son emociones o sentimientos producto de la elaboración de la mente de una amenaza. Una amenaza que es percibida, que es creída, inventada o que es sentida.
porque tenemos una parte de la mente que es inconsciente, que está formada por energía mental y psíquica, energía también emocional. Y a veces, sin que estemos pensando en nada, sentimos miedo. Por eso digo que la amenaza a veces es sentida, sin pasar, por lo menos conscientemente, por la mente. Pero yo subrayaría de estas tres posibilidades: creída. Una amenaza creída, inventada, exagerada, hinchada. Y creo que no digo ningún secreto, y por poco que miremos, la cantidad de veces que hemos nosotros, y hemos observado a los demás, tener miedo, sentir miedo sin fundamento. Quizá lo sepamos en ese momento, lo hemos descubierto después. Algo que se ha elaborado en nuestro interior. Entonces, ¿pero una amenaza qué? Pues muchas veces es una amenaza física, como el dolor o la enfermedad, incluida la muerte. Aunque la muerte es una amenaza que no solo es el cuerpo, es a muchas más cosas, como sabéis. Una amenaza a nuestras ideas. Tenemos amenaza por parte de las personas. Uno de los miedos más frecuentes, que abarca muchos matices, es el miedo a las personas, a las demás personas, incluido a nosotros mismos. Pero no solo porque nos puedan agredir físicamente, sino por la opinión que pueden tener de nosotros. Por ejemplo, el miedo a hablar en público, y que también puede relacionarse con el miedo a hablar con determinadas personas, es no solo la respuesta que nos pueden dar, que nos puede herir, aunque no nos hagan físicamente daño, nos pueden herir nuestra sensibilidad. Nos pueden decir cosas que nosotros no queremos oír, que no queremos que eso ocurra. Sabéis que desde pequeños deseamos, por una configuración que sería larga de explicar y que voy a intentar simplificar, porque este tema podríamos estar horas y espero ser puntual, si no me reclamaréis cuando tengo que terminar. Pues hemos elaborado ahí una cantidad de situaciones psicológicas que configuran el hecho de sentir, entre otras cosas, miedo. Realmente, algunos de vosotros, no sé si todos, habéis leído o habéis escuchado pues Antonio Blay. Yo con el tiempo pues sé que estaremos todos de acuerdo que tenemos que hablar, vivir, experimentar directamente las cosas y hablar por experiencia propia. Pero con el tiempo voy valorando las citas, y cuando escriba libros, etcétera, tengo que poner citas. Incluso me he traído aquí citas de distintos autores sobre el tema de los miedos. Creo que es interesante. Si me permitís que de vez en cuando diga alguna, pues una de ellas es Antonio Blay, al cual conocí, algunos de vosotros sé que también lo conocisteis durante años, y incluso cuando lo escucho actualmente, me refiero a grabación o lectura, digo, pues aquí hay una fuente inagotable, porque nos hablaba de cosas que a veces decimos, bueno, eso está superado, y algunas cosas están superadas, pero otras, bueno, ya que las podamos vivir. Entonces configuró la psicología humana con una serie de términos muy interesantes. Uno de ellos una de las explicaciones que daba es que hay una tensión entre las exigencias del mundo exterior. Desde pequeñitos, el mundo exterior nos exige, nos pida que seamos de una manera determinada. Y luego hay unas exigencias internas, una demanda interior, algo que nos pide, instintiva, emocional, mental, etc. Y hay una falta de encaje, de armonía o de acoplamiento entre esos dos frentes. Y como tenemos mente, la mente busca, sin que nosotros lo sepamos, cómo sortear estas dificultades, cómo buscar desenvolvernos ante estas contradicciones. Y nos explicaba, lo decía con este término, vamos configurando desde pequeñitos, desde que tenemos mente, el yo ideal, que es la idea que tenemos de nosotros. Igual que configuramos una idea de las demás personas, una idea del mundo, etc. Y la mente, por muy perfecta que sea, no refleja la realidad tal cual es. Cuando tengamos en un futuro la mente como instrumento receptor, como instrumento transparente y puro, receptor de lo superior, entonces la mente no nos transmitirá esos espejismos
conocidos más con el término concreto de ilusiones. Porque la palabra espejismos, afinando, se aplica a las emociones. Está malla de los sentidos, espejismo emocional e ilusión mental. Pero generalizando, espejismos. Pero durante mucho tiempo la mente es creadora de espejismos. Y por eso la idea que tenemos todos, desde pequeños, aunque haya cambiado, es un espejismo. No es la realidad. La realidad no nos ha enseñado nadie o casi nadie, desde pequeños, a verla, a darnos cuenta que somos, como decía Antonio Blay, un foco de luz, de amor y de voluntad. Pero esa educación, gracias a la cual hemos podido sobrevivir en alguna medida, ha impedido que de un modo natural, espontáneo, directo, podamos ser conscientes de ello. Y entonces la educación que hemos recibido de los padres, de la escuela, del ambiente, de todo, y que seguimos influyendo, va configurando una serie de ideas dentro de las cuales está la creación de los miedos, la creación de deseos. A veces esos deseos internos de demanda de lo auténtico, como no tenemos esa conexión directa con lo superior, con lo auténtico, se configura en una serie de deseos del exterior o del interior, que como luego se frustran la mayoría de las veces, sentimos miedo. Y si no se cumplen, pues vamos sintiendo también miedo de no conseguirlo. Y cuando llega a un cierto punto, se configura eso que se llama ansiedad o angustia, que son ejemplos de miedo. La timidez es una expresión y los complejos de inferioridad de los miedos. Y la agresividad también. Tanto la timidez, como es un bloqueo hacia adentro, como la agresividad hacia afuera, es expresiones, según cómo estemos funcionando, de los miedos. Sabéis que miedo se asocia a parálisis, a paralización. Cuando tenemos miedo nos quedamos bloqueados. Física, pues todos sabemos, emocional, mentalmente y no digamos espiritualmente. Por eso en el título también he puesto como impedimento, como tantos impedimentos que hay en la personalidad, de contactar con lo superior, con lo espiritual. Hay otra serie de síntomas que no me voy a entretener de ellos y que todos conocemos, desde la relación del centro de las emociones, el plexo solar, tenemos aquí, y luego la energía que sube a distintos lugares, corazón, laringe, la frente. Es decir, la energía va subiendo y va produciendo bloqueos o anomalías. Son síntomas que todos conocemos. Y muchas veces, hasta sin saber que eso se llama miedo, tenemos bloqueos que tienen la fuente en esto. Gran parte de la agresividad, como he dicho, que existe en el mundo, aunque parezca mentira, porque son como dos caras de la misma moneda, el bloqueo y la expresión, el replegamiento de la energía, el bloqueo, la represión, y la exteriorización incontrolada, que es la agresividad. Esta tiene por base el miedo. Por lo tanto, es un tema serio, muy serio, a tener en cuenta, descubrir. Por lo tanto, un estudio de cómo se va configurando nuestro yo ideal y la idea que tenemos del mundo y cómo eso nos va condicionando, nos puede ayudar psicológicamente a superar los miedos. Muchas veces nuestra experiencia es que superamos los miedos con la información. La ignorancia está muy relacionada con los miedos, la oscuridad. Por eso en ocasiones digo que ese miedo a la oscuridad, que quizá no tengamos los aquí presentes, pero que no solo niños, sino hasta adultos, cuando se apaga la luz, cuando es de noche o cuando está en un lugar oscuro, la oscuridad produce miedo. La oscuridad física, pero la oscuridad psicológica, la oscuridad de la conciencia, se puede expresar como símbolo en la oscuridad física. En todo miedo hay una oscuridad de la conciencia. La conciencia, que es luz, es incompatible con el miedo. Por lo tanto, la ignorancia, el desconocimiento, está detrás de muchos miedos. Por eso a veces la información adecuada que hemos recibido de algo que ignorábamos nos ha hecho superar, cortar o prevenir miedos. Por eso, la información adecuada, no siempre, por supuesto, porque a veces tenemos la información, pero como solo llega a la mente y no se asimila, no se comprende, no es suficiente. Pero estaréis de acuerdo seguramente que gran cantidad de veces, por la experiencia que hemos tenido, la información adecuada ha hecho que no tengamos miedo. Y la reflexión,
La reflexión que hacemos con la mente, si la mente va a su aire, pues es una reflexión incontrolada. Pero cuando estamos atentos a la reflexión y la podemos encauzar, la reflexión con esos datos, porque a veces no sabemos cómo pensar en algo porque no tenemos datos suficientes, la reflexión organizada, equilibrada, ordenada, bien hecha, ayuda a superar miedos. A veces, darte cuenta de que no tiene lógica, de que es absurdo un miedo, y estoy acordándome de cuando era pequeño y mi madre me decía, si no tiene sentido, si es absurdo el tener miedo, como instintivamente, sin saber psicología, nos decían, mira, hay razones por las cuales es absurdo tener miedo, no tiene sentido. Por lo tanto, la reflexión mental, porque muchas veces, no en general, sino nosotros hablamos de que hay que estar atentos sin pensar, ¿verdad? Nosotros y otros. Pero es que es bueno e importante estar atentos cuando pensamos, que no es lo mismo que ser pensados. Nosotros pensar implica estar atentos mientras utilizamos el instrumento de la mente. Por lo tanto, podemos estar atentos sin pensar, cuesta mucho, pero es algo que tenemos que conseguir, cueste lo que cueste, y estar atentos mientras pensamos. Porque en esa atención la mente la utilizaremos como instrumento y no la mente en nosotros. Y entonces la mente no solo no gestará los miedos, sino que también nos permitirá ir evitándolos. Por lo tanto, enfrentar los miedos. Podemos estar toda la vida huyendo de los miedos, sin enfrentarlos. Creo que no digo ningún secreto. Y a veces ese enfrentamiento, cuando decimos ahora, en ese momento superamos los miedos. Yo recuerdo que una vez, cuando era joven, me tiré de un trampolín a una piscina muy alto. Y me costó decidirlo. Me costó. Y ahora. Luego me decidí, casi me ahogo porque tardé mucho tiempo en salir. Y casi me ahogo. Pero creo que no me traumatizó. Pero en ese momento, pues, te decides y te lanzas. Y nos podemos pasar la vida desgastando energía, no solamente sufriendo miedo, sin atrevernos. Cuando doy un cursillo, y espero seguir dando porque es muy interesante, cursillos de oratoria, de hablar en público, pues una de las cosas más importantes, entre otras, que se pueden decir, es superar el miedo a hablar en público. Y ese miedo se supera, a veces hay que trabajarlo con técnicas psicológicas, pero se supera empezando por ambientes donde uno está cómodo, donde sabe que no le van a hacer nada, ni se van a reír, lanzándose, atreviéndose. Y si lo habéis hecho en alguna ocasión, que os ha costado y os ha retenido ese temor, como queramos llamar, de hablar, y os habéis decidido, os habéis dado cuenta que no ha pasado nada, sea en hablar o en otros tipos de miedo, que no pasa nada. Luego a veces, como no se ha cortado de raíz, el miedo continúa y sigue. Hay actores de teatro o personas que trabajan en espectáculo que, aunque sean famosas, dicen que antes de salir a escenario tienen miedo. Parece ser que cuesta, pero una vez que salen, el miedo se supera. ¿Por qué no lo superan antes? Porque está arraigado ahí. Por lo tanto, lanzarte y sin pensar, porque a veces está en una situación que te impide, no te deja tiempo de pensar. Y como es la mente la que genera el miedo, entonces, pues al no pensar, no tienes miedo. Pero como el miedo está arraigado, está enraizado en el subconsciente está dando órdenes a la mente. La persona que tiene miedo a la oscuridad, su subconsciente le está diciendo que va a aparecer una amenaza. Y además, oscuridad más silencio, falta de estímulos, favorece esta situación. Pero cuando la persona mira con atención la oscuridad y consigue estar, unos más, otros menos, un tiempo observando con atención el silencio y la oscuridad, se da cuenta de que no solo no debe haber miedo, sino que además hay un placer especial que casi nadie, la mayoría de la humanidad, no ha descubierto en el silencio o en la oscuridad. Y ese placer se produce cuando se corta la conexión con el subconsciente, que no hay miedo.
que es la mente la que está imaginando esa amenaza que puede surgir de improviso en la oscuridad. De tal manera que la trampa está en nuestra mente. Por eso, cuando más atentos estemos a lo que sea, enfrentemos los retos de la vida directamente, más podremos superar los miedos que sean. A lo mejor decimos, yo no tengo este y este, pero hay situaciones que, aunque parece que convivimos con ellas sin problema, también es interesante abordarlas y enfrentarlas. Las causas del miedo están siempre en lo psicológico, pero todos hemos percibido que una persona con la que hemos estado o un grupo de personas nos hacían sentir miedo. Quizá por lo que dijeran o por sus expresiones, pero sobre todo por lo que imaginamos que esas personas nos pueden hacer o decir, o también por su propia vibración, o por qué a veces sentimos miedo en un lugar sin que haya nadie que nos haga miedo. Entonces, cada vez más, mucha gente sin saber de estas cosas se da cuenta que los ambientes producen miedo, producen tensión, producen incomodidad o, por el contrario, producen estados psicológicos. Hay unas energías que, aunque no se sepa la explicación, esas energías están configurando también las energías nuestras. Y el miedo también implica, no es una energía especial, sino es una alteración, no solo un bloqueo, una alteración de nuestras energías. Casi podríamos decir que el miedo, para ir entrando en algo más profundo, para entender las causas del miedo, está configurado en los planos sutiles como energía. Todos hemos oído hablar de los egregores, una palabra que no todo el mundo conoce, pero supongo que los que aquí estamos presentes hemos leído o hemos oído hablar de los egregores, como formas psíquicas que hemos creado los seres humanos, desde que empezamos a ser seres humanos. En uno de sus libros nos habla Vicente Anglada, en su libro Estructuración Técnica de las Formas, nos dice que el hombre primitivo, hace millones de años, el hecho de no tener explicación de los elementos atmosféricos, de las tormentas, de los terremotos, de los huracanes, de los desastres naturales, el hecho de no tener capacidad mental de explicarse esos fenómenos hizo crear, porque cuando estamos pensando y sintiendo, la energía no se queda aquí, sino sale, se irradia. Si es un pensamiento fugaz, sale y se va diluyendo. Pero cuando es persistente y sigue y continúa, esa energía sale, se irradia y en el aura del exterior, en el éter, que es el espacio, que es el sustrato donde se van, digamos, manifestando todas las formas, densas o sutiles, se va configurando formas psíquicas, se pueden llamar egregores, de muchas clases, positivos y negativos. Y uno de los más antiguos, de los más poderosos que todavía persisten, es el egregor del miedo. Por eso, el egregor del miedo, en este caso un egregor de tipo negativo, está creado desde hace millones de años y alimentado a lo largo del tiempo. Luego nos describe, si lo leéis, pues egregores creados en la raza lemur, que ahora todavía persisten y son, digamos, fuente del mantenimiento de determinados virus y bacterias que mantienen las enfermedades, egregores creados en la raza atlante, por la raza que psicológicamente era emocional, y egregores creados en la raza aria, de tipo más mental. Los egregores son sustancia vital o etérica, emocional o astral y mental. Y egregores son formas psíquicas. Los clarividentes ven cómo los egregores creados por los defectos humanos tienen la apariencia de las expresiones humanas. Por lo tanto, los egregores del miedo tienen las apariencias humanas de terror, las que manifestamos físicamente, con la cara, con nuestras expresiones, cuando tenemos miedo. De tal manera que esas entidades, esas formas psíquicas, esos egregores, están en el aura del planeta tentándonos, igual que hay otros egregores. Hay egregores de la ira, de la envidia, de los celos, de la avaricia, del egoísmo,
etcétera, etcétera, nos están tentando a tener miedo. De tal manera que cuando psicológicamente, como punto de partida, sentimos miedo, hay como una conexión sutil con el egregor del miedo y a su vez este egregor nos está alimentando el miedo. Por el contrario, cuando nosotros psicológicamente superamos el miedo o no lo tenemos, se rompe la conexión con el egregor del miedo. Por eso, ante una serie de personas que tienen miedo, si nosotros no tenemos miedo, a lo mejor siguen igual. Posiblemente, según la fuerza que tengamos, podremos aflojar la fuerza del miedo de ese grupo de personas o de esa persona. Igual que dos cuerpos, uno frío y otro caliente, según la fuerza que tenga el calor o el frío, podrá influir en el otro. Pero cuando somos débiles y susceptibles, ambientes, y todos lo hemos experimentado, personas, grupos de personas o ambientes con miedo, nos están influyendo. Incluso, como dice Vicente, hay un tipo de devas, los devas de las sombras los llaman, que son los encargados de producir miedo. Esos devas están, digamos, no tienen conciencia como ningún tipo de deva de moral, de bien o de mal, simplemente actúan por vibración. De tal manera que, no sé si esto ayuda, y no siempre se puede decir a todas las personas lo que ahora estoy diciendo, si ayuda a entender lo que está ocurriendo, porque se podría aplicar a muchos de los fenómenos que suceden. Pero la tentación que tenemos es de atribuir la causa y la culpabilidad a los egregores, cuando realmente nosotros somos los causantes de los egregores. Igual que cuando echamos la culpa a determinados responsables de la sociedad de los males del mundo, sin darnos cuenta que ellos, quizá también, y quizá nosotros, en mayor o menor medida, entre todos hemos creado esos ambientes, estas situaciones o estas circunstancias. Hemos creado los egregores entre todos los seres humanos, los positivos y los negativos, entre ellos el miedo. Y por lo tanto, en la medida en que vamos siendo responsables en la vida y vamos superando el miedo en este caso en nuestro interior, y ahora digo brevemente cómo hacerlo, si habéis estado no solo en esta ponencia, sino en las demás, y en cualquier momento con atención, ahí tenemos la clave. Aunque incluso hablemos del miedo, supongo que ahora nadie tenemos miedo en estos momentos, si estamos receptivos, escuchando. Cuanto más momentos pongamos en nuestra vida de atención, más luz no solamente atraeremos a nosotros, sino también a las situaciones. La atención es la panacea de todos los males, incluidos los miedos. A veces tenemos que prestar atención al miedo. Nos dicen, y si me da tiempo brevemente haré alguna cita, enfrentar al miedo. No huir, no escapar del miedo, sino nos dicen estos autores, sea Krishnamurti, sea Eckhart Tolle, sea Jean Clay, sea Antonio Blay, que sea, enfrentar el miedo directamente, pero con atención, con luz. Todo lo que hagamos por aumentar nuestra luz, nuestro amor. ¿Creéis que el miedo y el amor son compatibles? En absoluto. No se puede tener miedo cuando el amor y no el deseo, que sí, el amor está presente, porque el amor es unión, es unidad. Y si hay unidad, no hay dualidad. Y el miedo implica dualidad. Una amenaza y alguien que es amenazado. El miedo se origina en la mente. El yo mental, el yo configurado como energía mental por nuestra mente, es el causante de los problemas, es el yo personal. Pero cuando elevamos la conciencia y el yo, el pensador, no es el mental, está por encima, ya no puede haber miedo. Hay como una unión. El amor implica armonía, unión. Y serás precavido, evitarás peligros, pero no puedes tener miedo. Así que todo lo que hagamos por ir conquistando más y más dosis de amor con mayúscula, amor puro, hasta donde podamos alcanzar, de luz, lucidez, de estar presentes, de permitir que en ese momento la mente, si funciona, que seamos nosotros quien la utilicemos, y la voluntad. Fijaos que a veces cuando tenemos miedo, cuando éramos pequeños lo hacíamos.
había como una fuerza, intensificación. El hecho de gritar, de hablar, de cantar, genera una energía que bloquea la mente. El hecho de taparte con la sábana cuando estás por la noche en la cama, no creo que lo hagamos ahora de mayores, pues implica como una especie de freno de esa tentación de estar imaginando esa amenaza. Siempre que hemos instintivamente evitado el miedo, ha sido bloqueando la mente. Por lo tanto, si hacemos fuerza, es que en ese momento, si la mente se paraliza, es provisional, no es la panacea, el miedo se bloquea. Pero lo que se trata no es de poner parches, sino de ir a trascender las tentaciones de la mente que nos provocan miedo. Por lo tanto, información. Y ojo, porque hay cosas que a veces nos atrapan y no sabemos si será o no será, pero a veces pensamos, no es, pero como no tenemos datos suficientes, ¿y si es? ¿Y si por algo tienen razón? El año pasado, fue en Jaén, en la ponencia última, pues que hablé en la anterior sobre la muerte, pues lógicamente traté el tema del miedo a la muerte. Me imagino que los que estamos aquí no tenemos miedo. Si nos preguntaran, seguro que no. No sabemos cuándo llegue el momento, qué pasará. Pero cuando tenemos información sobre la muerte, y esa información pues es detallada, puede llegar el miedo. Es decir, ¿y de qué me ha valido la información? Pero si esa información se asimila, se introyecta, aunque no sea todavía vivida, como mucha gente le ha ocurrido, y nos hace encender la luz, cuando llega la muerte, pues la enfrentamos de un modo natural, como una cosa que se acepta de una forma más natural. A veces, y cada vez nos va a venir, posiblemente por las informaciones, muchas de ellas, la mayoría manipuladas, información sobre las futuras catástrofes, sobre los acontecimientos futuros. Y entonces, fijaos, enseguida termino, esas informaciones empiezan nuestra mente a elaborarlas y sin darnos cuenta lo que subyace en nuestro inconsciente las manipula. No solamente nos las manipulan, sino que también nosotros le estamos añadiendo algo. Y si estamos atentos la mayoría de las veces, solo será en ocasiones. Pero si somos capaces de comprender de que no tenemos ni idea de lo que el futuro nos puede deparar, sino que tenemos que vivir el presente, como decimos tantas veces, y espero que lo vayamos haciendo con atención, entonces, bueno, recibamos las informaciones que sean, están ahí como datos. Pero ojo, ojo, porque las fuerzas oscuras están utilizando todo lo que sabemos o no nos podemos imaginar para manipularnos, todo, incluida la información que esotéricamente podemos recibir sobre el futuro. De tal manera que, pase lo que pase, ojo, porque nuestra mente, y voy terminando, está, digamos, tratando inconscientemente de hacernos ver lo que no es. Por eso la experiencia más inmediata, espero que sea no solo ahora, sino en cada vez más momentos, es que vivamos la vida del modo tan pleno, que no nos dé tiempo de tener tentaciones. Ya sé que es mucho pedir, pero si lo vamos consiguiendo a ratos, eso nos encauza y no nos deja descansar para ir conquistándolo progresivamente. Y si me permitís un minuto o 2 minutos, por deciros algo, ya que lo he traído, deciros, leeros un autor que no sé si alguien lo conoce, yo no lo conocí personalmente, pero llegó incluso a estar hace años en Valencia, un francés, Jean Klein, dice: hay que tomar contacto con el miedo en vivo, no con la memoria del miedo. Hay que explorar el miedo, escucharlo, contemplarlo. Toda acción de querer huir del miedo lo alimenta. En la atención sin objeto se pierden todos los miedos. Mirar el miedo sin interpretarlo. Cuando aumentamos la atención más allá de la atención cerebral y ésta se convierte en lucidez y en conciencia, se revela
alegría, se revela presencia. Eso es incompatible con el miedo. Eckhart Tolle nos dice, el miedo parece tener muchas causas. Miedo a la pérdida, miedo al fracaso, a que nos hieran, pero todos los miedos pueden resumirse en el miedo del ego a la muerte, a la aniquilación. Fijaos que antes he dicho, el miedo a la oscuridad es un símbolo de todos, el miedo a la muerte, no solo la muerte física, sino la muerte de todas esas cosas que el ego no desea que desaparezcan. Toda negatividad está producida por una acumulación de tiempo psicológico y una negación del presente. Inquietud, ansiedad, tensión, estrés, preocupación son aspectos del miedo y todos ellos están producidos por un exceso de futuro y una falta de presencia. Cuando tenemos miedo al pasado es porque el pasado se repite en el futuro. Siempre el miedo es hacia el futuro. Por eso cuando vivimos en el presente es imposible tener miedo. Y Krishnamurti decía, la comparación, la imitación, los deseos de muchas cosas nos hacen tener miedo. La educación competitiva engendra miedo. El no querer enfrentarnos a nosotros mismos. El pensamiento es responsable del miedo. El observador es el miedo. Si la mente trata de vencer el miedo reprimiéndolo, controlándolo, hay fricción y conflicto, hay derroche de energía. No se supera. No sé cómo lo decía, con qué palabras, pero Krishnamurti nos hablaba de estar por encima de la mente, de vivir con esa atención al presente, trascendiendo la mente, que no solo es creadora de los miedos, sino de todo lo demás. De tal manera que estos distintos autores, si nos sirven, si leemos sus libros, que siempre nos pueden servir, pues son también, y a veces es interesante que autores que nos han conocido han coincidido, si son sabios, en unas mismas experiencias. Lo habrán dicho de forma diferente. Pero lo más interesante, ya lo sabéis, y termino, es la experiencia nuestra. Ver que cuando estamos atentos no hay ninguna preocupación, ningún problema. Da lo mismo que se acabe el mundo al terminar esa atención. En ese momento, pues, no hay ningún problema, y mucho menos miedo. Así que espero que ahora no haya ningún miedo, temor de decir lo que queráis decir. Pues gracias. Bueno, vamos a empezar la rueda y lo que agradecería es intentar no pasar más allá de 3 minutos a fin de que todos tengan la oportunidad de intervenir. Le pediría a Rafa que se anote aquellos interrogantes que se creen y si somos ágiles y nos conseguimos, al final él nos podrá ir contestando. Gracias. Empezamos. ¿Tenemos la luz? Sí, mejor. Mejor. Sí, es mejor la luz. Dale. Lo más importante es la luz aquí. Ramón, ¿tú quieres hablar? Si no, luego te enfadas si no hablo. Ah, pues yo quiero que hables. No, pero luego se enfada si no hablo. Pues, oye, Es que te voy a colocar a ti en un canal especial a teniendo internet. miedo, pero casi más miedo te tengo a ti de que no hable. Así que voy a hablar con el miedo que tengo. Sigo teniendo los mismos miedos antes y ahora después de la conferencia la misma. Y en cuanto a lo que a mí me atañe o me concierne, es que Rafa siempre machaca en lo mismo. Está dando clases a alumnos para quitarles el miedo de hablar en público. A mí es el miedo que menos me preocupa, tengo otros muchos más, pero el de no hablar en público la verdad es que ni me traumatiza ni me preocupa el miedo ese, si es que es miedo. Habría que matizar un poco entre los que no hablan es que tienen miedo y los que hablan es que no tienen miedo. Pero hay mucha gente que habla que tiene una jeta, tiene una cara muy dura y por eso habla. Hay otros que son muy ignorantes y como la ignorancia es muy atrevida, pues también habla. Si saben o no saben del tema o no saben, no tienen ni puñetera idea. ¿Por qué hablan? Bueno, pues si eso es no tener miedo, pues vale. Luego hay gente que no habla porque tiene miedo, de verdad. Pero no solamente miedo a que se rían, porque yo creo que, vamos, si es que si alguno se ríe cuando hablo yo, vamos,
puedes echar las manos al cuello luego cuando salgamos. O sea que tampoco es un miedo a que se rían, pero hay gente que no habla porque es muy sabio, hay otra gente que es muy prudente y hay otros pues que creen que lo que puedan decir pues no es lo suficientemente interesante como para que el resto de la clientela pierda el tiempo miserablemente. O sea que es que habría que matizar mucho entre los que hablan en público y los que no hablan en público, porque es que Rafa siempre machaca mucho con los de es que el miedo a hablar en público, es que me han mucho miedo a hablar en público, es que doy clases para que hable la gente en público. Pues a mí eso, la verdad que ni me traumatiza, igual tengo miedo a hablar en público, no digo que no, pero que no me traumatiza, chicos, tengo otros muchos miedos por ahí que igual me traumatizan más que lo de hablar en público o no hablar en público. Paso yo principalmente a hablar en público y a veces está uno mejor callado que no hablar. Y he hablado porque Jesús no se enfade, porque luego se enfada. He terminado Jesús. Ramón, lo he conseguido, Yo la pregunta que te quiero hacer es el producto del miedo como algo un producto de negatividad que surge de nosotros, si puede ser sufrido o cambiado cambiando la polaridad de la manera de reaccionar ante él. Es decir, lo que quiero decir que ante el miedo, cambiando la polaridad, no aceptándolo, sino estando en una postura positiva, podemos superar esos miedos. Bueno. Joana. Realmente es un tema bien apasionante de los miedos. Es curioso porque creo que el 70% de mi actividad desde hace muchos años, pues si ya la he levantado, me levanto yo. Creo que el 70% de mi actividad desde hace muchísimos años es precisamente hablar, comunicarme, pero no sé por qué, según en qué momentos tengo ese miedo que tú dices. Y normalmente no es con un ambiente hostil, es con un ambiente en el que sé que o esperan de mí, o en el que sé que soy apreciada, en el que soy... No lo puedo entender porque ese 30% de un 100 me puede hacer llegar a pasar momentos de pánico, que como tú dices, en el momento que ya estás en la plaza, la mente o algo, lo que pasa, eso ya se ha superado y no deja de ser un recuerdo que no te gusta tener. Son pocas las veces, pero realmente esto lo vivo y no sé si puede tener una concordancia o una consecuencia de experiencia negativa de mi temprana infancia. El temor, que se pueda trasladar precisamente a lo que más me gusta en la vida, que es comunicar lo que considero importante. Yo únicamente quería decir que si los miedos surgen del subconsciente, entonces realmente se podrían evitar muchos miedos si trabajáramos un poquito para hacer esa limpieza de subconsciente. Bueno, yo creo entender que hay distintas clases de miedo, con mayor o menor daño para la persona que los padece. Entiendo que puede haber miedos, ligeros miedos, que no le va a traer graves consecuencias y que casi no le prestamos atención. Sin embargo, yo creo que sí hay miedos que efectivamente pueden producir los ataques de ansiedad, de pánico, etc., y que las consecuencias pueden ser peores. Por una parte, yo quisiera, si se podría pensar, o si es lógico pensar, que los miedos en términos generales
es falta de avance espiritual. Es una pregunta, lo dejo ahí. Y por otra parte, esos miedos más llevaderos, más ligeros, simplemente son falta de atrevimiento para superar las distintas etapas de la vida. El miedo, como bien ha dicho Rafa, se crea en la mente humana, ¿no? Y es desde ahí donde podemos de alguna forma trascenderla. El otro día hablamos del miedo en casa de Lola y decía yo que el miedo es como si fuera la oscuridad y la luz. Está dentro de la misma escala, graduada, y podríamos decir que el miedo está en lo más primitivo, en lo más material, y para trascender ese miedo deberíamos de ir a la otra punta de la escala, de la misma graduación, que podríamos trascender ese miedo centrando nuestra mente y nuestra capacidad en ese lado de la escala, en ese lado de la graduación superior de la misma escala. Creo que es la única forma que existe para trascender el miedo. De alguna forma el miedo es algo que tenemos dentro, ¿no? Tenemos dentro los dos duendecitos, ¿no? Uno que te frena y otro que te ayuda, ¿no? De alguna forma nosotros somos capaces de decidir libremente lo que queremos hacer y el miedo puede ser una oportunidad para avanzar si realmente puedes trascender ese miedo, ¿no? Es un obstáculo y lo trasciendes y es una oportunidad para evolucionar. Generalmente cuando se tiene miedo es como bien ha dicho Rafa, es a perder algo que realmente hemos adquirido o que poseemos. Y realmente cuando te das cuenta de que nada ni nadie te puede hacer perder lo que realmente eres, dejar de tener miedo. Y muy bien ha dicho Rafa sobre la ignorancia, ¿no? La ignorancia es el que alimenta el miedo, porque realmente cuando le das luz, le das sentido común, esos miedos desaparecen, porque no tienen fuerza. La fuerza se la da nuestra mente, la alimenta y la hace crecer a esos miedos que son infundados, no existen, son invenciones nuestras, de nuestra mente. Y desde ahí, desde esa mente abstracta, es donde debemos ejercer ese trabajo para realmente disolver esos miedos. Yo más que del miedo, aunque sí que desembocaré en el miedo, es lo que estoy oyendo de la mente. Parece que la mente la maltratemos. La mente solamente es un instrumento a nuestra disposición. Si nosotros tenemos un instrumento y estamos todo el día utilizándolo sin parar, pues entonces ese instrumento sí que puede hacer daño. Pero si solo utilizamos la mente cuando nos haga falta, entonces ese instrumento probablemente nos será muy útil. Es como el que tiene un martillo para hacer una mesa y está todo el día dándole, sin hacer una mesa. Pues ¿para qué quiere ese instrumento? No lo está utilizando adecuadamente, se desgasta el instrumento y se desgasta la madera en la que le está pegando y al final no usa de ella. La mente para mí es muy importante, creo que es lo más grande que tenemos, lo más grande, si se utiliza bien. ¿Qué pasa? Que si no utilizamos la mente en nuestra visión de las cosas es cuando sobreviene el miedo, precisamente, porque si nosotros racionalizamos todo aquello que vemos, lo observamos, seguramente se nos acabará ese miedo. No digo yo el miedo a un dolor que sabes que si te dan te van a hacer daño, pues ese miedo es natural porque te evita que te hagan ese daño. A veces el miedo es necesario porque nos evita de lesionarnos, a veces de muerte.
Pero estos miedos que son por la desbordada imaginación, por lo tanto, es no utilizar la mente para frenarla, me parecen que sí que se pueden corregir con la atención, por supuesto, que decía Rafa, eso está fuera.